Tango y sin más preámbulos directamente a la ciudad de Puebla, México, y está Abel Rojas, Pérez Rojas, ¿no? Porque a veces me olvido del Pérez, Abel Pérez Rojas, allí presto para darnos una función de esas que nos tiene acostumbradas, ¿no? Que bienvenido, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Isidoro Medina, amigos de Radio Ciudad de Nogoyá, allá en Entre Ríos, Argentina. Siempre es un gusto entrar en contacto con ustedes. Les saluda su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, director de sabersinfin.com. Recuerde que estamos las 24 horas del día aquí en sabersinfin.com, portal. En YouTube estamos como Saber Sin Fin TV y en Facebook estamos como Saber Sin Fin.com. Veo a la distancia a través de la transmisión a mi querido amigo Isidoro Medina, conductor y productor de tango concert típico, con una sudadera, ropa deportiva, mi querido Isidoro Medina. Es un gusto y te saludo a la distancia, viéndote a través de la cámara de transmisión. Del mismo modo, y un saludo, no sé si la cruzarás a Adriana Terán ahí por Cuernavaca, que se me perdió. Sé que está todavía en una gira que le ha llevado a diferentes estados de la República Mexicana presentando su más reciente poemario, pero solamente coincidí con ella ahora con motivo del sexto Encuentro Internacional de Poesía Saber Sin Fin, que tuvo verificativo a finales de mayo. Hoy les quiero hablar precisamente, y hablando de estos temas, decirles que la poesía prolonga la juventud. ¡Wow! A ver, ¿a qué me refiero con ello? La juventud, primero, debo decirles que la juventud es solo una etapa intermedia de la vida de las personas. Es una búsqueda constante, un estado anímico y una postura frente a lo que nos depara el futuro. De ahí que se han desarrollado conceptos diferentes para tratar de expresar esta actitud frente a la vida. Recuerdo a mi querida Amelia Restrepo Hincapié, quien habla de la viventud, refiriéndose a la actitud que tienen las personas mayores de 70, 80 años y con un encaramiento de esperanza hacia el futuro, con una vitalidad propia de los años, y eso a ella le ha llamado viventud. O por otro lado tenemos los aportes teóricos como los de Salvador Calva Morales, que hablan de la octagelescencia, como una actitud de un reverdecer, como un rebrotar, como una segunda adolescencia, como una segunda juventud, solo que ahora a partir de los 80s. Y por supuesto que desde antes, por eso se puede hablar de la septalescencia o los septalescentes, y también, como lo dice Salvador, los octagelescentes u octolescentes. Bueno, la poesía, cuando es poesía, tiene una acción vitalizadora que repercute favorablemente en la salud, el estado de ánimo y la perspectiva de las personas. Si las anteriores son características de la juventud, recapitulo, salud, estado de ánimo y perspectiva, ¿sí? Si estas son características de la juventud y no solo una etapa intermedia en la vida de los seres humanos, contabilizan años, entonces la poesía prolonga la juventud. De ninguna manera intento presentarme como alguien experto en temas de salud ni en cuestiones cerebrales, solo hablaré de mi propia experiencia, de mi labor como educador permanente, de poeta y educador, por supuesto. Miren, debo decirles que desde hace algunos años he asumido la poesía, claro, siempre consciente de que hay algo que para diferenciarle le llamaría o le llamo pseudopoesía, y que eso es entrar en los terrenos pantanosos de la subjetividad, porque
¿quién puede decidir realmente qué es poesía y qué no lo es? Sin embargo, debo decir que lo que es verdaderamente poesía implica un esfuerzo, un ir más allá, un romper con lo que se conoce, un ir más allá de lo establecido y generar cosas nuevas, de tal manera que nos vivificamos, adquirimos mayor energía y las personas que nos rodean al escuchar lo que verdaderamente es poesía pueden ver más cosas. Es una especie de construcciones que permiten el despertar, una especie de zapes a nuestro entendimiento. Entonces decía que desde hace algunos años se ha asumido la poesía, siempre consciente de que hay pseudopoesía y que eso es entrar en los terrenos pantanosos de la subjetividad. Que esto es una especie como de gimnasia cerebral, tanto desde la postura de quien la crea, como desde quien es lector o afín a vivirla. Entonces, cuando decimos que la poesía es gimnasia cerebral, pues no solamente nos referimos a quien la practica, a quien la hace, a quien la escribe, a quien la idea, sino también a quien la escucha, a quien se deja llevar por la interrogante, por el ritmo, por la musicalidad, de tal manera que se requiere de un complemento entre quien es el creador, entre quien la declama, la emite, quien la escucha, quien la procesa y en su caso la transmite. Llevo años propiciando que las personas de cualquier edad se encuentren con la poesía. Sin importar la edad, cuando las personas crean o se sumergen en la esencia poética, algo pasa en su ser que no son los mismos. Y esto, amigo, que nos están escuchando, tendrán presente esto que les digo. Si ustedes han tenido experiencias poéticas, podrán testimoniar que somos otros cuando, ya sea como oyentes, como emisores o como creadores, estamos reproduciendo en nuestro interior las múltiples imágenes contenidas en un poema. En este proceso, ¿sí?, los ojos de las personas brillan con mayor intensidad. Se les eriza la piel, recuerdan pasajes de su pasado que habían olvidado, establecen vínculos nuevos entre lo posible, lo utópico, lo fantástico, lo íntimo. Y vea usted, amigo que nos está escuchando, que aquí ya es un mucho decir de estos vínculos que crean lazos entre lo posible, lo utópico, lo fantástico, lo íntimo. Si llegan al punto de adoptar un estado poético permanente, las personas, su vida da un giro de tal dimensión que todo cobra un cariz peculiar. Todo es poetizable a toda hora. No hay límites. Nada es igual. Lo repito por aquellos que tuvieran la amabilidad y quieren tomar nota, o bien quisieran repasar lo que digo en mis palabras y poder contrariarme. Si llegan al punto de adoptar un estado poético permanente, su vida da un giro de tal dimensión que todo cobra un cariz peculiar. Todo es poetizable a toda hora. No hay límites. Nada es igual. He visto que cierta poesía despierta, detona o potencia la vida amorosa, romántica, erótica y sexual de los adultos mayores, pues como es el caso de lo que abiertamente proclama Salvador Calva Morales. Y digo esto pues pensando en que
Salvador Calva Morales, a sus 80 años, se ha volcado en la poesía erótica, aunque yo cada vez la considero más amorosa, romántica, para documentar su experiencia de vida y constituir un legado bibliográfico para las futuras generaciones, de tal manera que, como resultado de posicionarse en un estado poético permanente, está por publicar su primer poemario, esto está dicho en el 2023, bajo el título de Perfume y Fuego, y ya prepara un segundo bajo esa misma tónica lírica. A la fecha, en junio del 2024, Salvador tiene alrededor de 20 poemarios de corte amoroso. Solo para actualizar el dato de este escrito que le estoy compartiendo, a propósito de por qué considero que la juventud está vinculada con la poesía y la poesía con la juventud. He visto cómo algunas personas cambiaron la realización terapéutica de crucigramas, sopas de letras y juegos de memorización por la adicción a la construcción de poemas. Esto es muy agradable, esto es muy grato, ver cómo en algunos puntos de concentración de estados de personas mayores, en lugar de quedarse únicamente con alguna clase de dibujo, de pintura, las personas recluidas van más allá, se involucran en la participación de su vida cotidiana y entonces empiezan a surgir cosas diferentes. Estas personas no solo mantuvieron el regocijo de saber que están haciendo algo por su salud mental y emocional, sino que encontraron un vehículo para migrar sus saberes líricamente y sus secretos de forma velada, sintética y dúctil. La juventud no es solo una etapa intermedia de la vida de las personas, es una búsqueda de un estado anímico y una postura frente a lo que nos depara el futuro. En ese sentido, cuánta razón tuvo el genial Pablo Picasso, que concentra mucha de esta sabiduría en la siguiente frase: lleva tiempo llegar a ser joven. Lleva tiempo llegar a ser joven. No fue una vez, varias veces el malagueño Pablo Picasso, considerado uno de los más grandes pintores del siglo XX, ratificó, por ejemplo, en esta otra frase: el camino de la juventud lleva toda una vida. El camino de la juventud lleva toda una vida. La juventud no es una cuestión de pocos años ni la vejez de muchos. Es de alegría, creatividad y lozanía. Por eso la poesía y por extensión las artes es vehículo a ese estado que, según las palabras de Picasso, lleva tiempo a alcanzar. Todo esto que digo en torno a la poesía y la juventud parece nacido de alguien que podría incurrir en fanatismo poético, como yo, y por ello considero oportuno señalar que a lo largo de los últimos años he llegado a este punto después de entrevistar a cientos de poetas amantes de la poesía, escritores, académicos, divulgadores, burócratas de la cultura, charlatanes, pseudopoetas, científicos, personas que evitaron el suicidio o aceleración en su rehabilitación gracias a la poesía. Esto que le estoy compartiendo es una reflexión, mis queridos amigos, hice en mayo del año 2022. Y en ese entonces, a tan solo 2 años de distancia, de abril del 2020, fecha en que se declara la contingencia del COVID-19, sí, tan solo en ese año, del 2020 al primer cuatrimestre del 2022,
el número de transmisiones por internet a través de la iniciativa #PoesiaLas8 acumulan poco más de 600 horas de diálogos, entrevistas, debates y encuentros poéticos, además de los artículos semanales que sobre el tema he escrito y que en ese mismo periodo rondan la suma de 50. Bueno. Sé que detrás de lo que digo hay un fuerte sustento proveniente de las neurociencias, como los múltiples artículos que, producto de sus investigaciones de laboratorio, han desarrollado científicos como mi querido amigo Enrique Canchola Martínez, profesor universitario especializado en investigar los vínculos entre las hormonas y el cerebro. Por si fuera poco, un servidor ha discurrido en las sendas esotéricas y herméticas que me han compartido estudiosos de esos campos como mis entrañables colegas de micrófono, Jorge Rodríguez y Morgado, Miguel Ángel Martínez, las disquisiciones filosóficas del niño atlántico, Gabriel Vieira, escritor uruguayo, o las interrogantes sembradas desde lo que según algún día será la Sociedad Investigadora de lo Extraño, SIDLE, concebida por Fernando Acosta Reyes. Ni qué decir del recorrido latinoamericano que casi a diario hago gracias al empuje ya inicial del estudioso poeta e investigador literario colombiano Leonardo Fabio Marín, o la sapiencia y abnegación de cientos de amigos, colegas, cómplices, seguidores y audiencia esparcida en el planeta. En fin, no quiero extenderme en lo que pueda alejarnos del meollo del asunto, pero es necesario ese breve recuento a fin de ratificar la necesidad de revalorar la poesía como una cuestión de salud pública y de sanación muy personal. Mire lo que le estoy diciendo y lo voy a leer nuevamente para tener mayores elementos. No es necesario, es necesario el breve recuento que he hecho hasta ahora a fin de ratificar la necesidad de revalorar la poesía como una cuestión de salud pública y de sanación muy especial. A manera de síntesis, le digo que la poesía es la ruta para prolongar el estado emocional, psicológico y filosófico que da origen y permanencia a la juventud. Vale la pena que cada quien se dé la oportunidad en todo lo que aquí he dicho y en lo que está detrás de ello, porque millones se están privando de este manjar de la vida. Quizá, amigo, que nos escuchas, tú seas uno de esas personas que se están privando de esta libertad de compartir. Pues, ¿qué te parece la reflexión de hoy, mi querido Isidoro? Me parece muy valiosa y te quería preguntar como especialista, ¿cómo se palpa la evolución de la poesía, si es que se puede definir esto, o si se nota entre época y época diferencias que seguramente de acuerdo a las situaciones y a los ámbitos, hasta incluso de sensaciones, se puede hacer un tipo de poesía o bien otro? Pues es una pregunta, mi querido Isidoro, que parece muy simple, pero en realidad es una pregunta para repensar varias cosas. Porque uno podría pensar que lo nuevo, lo más reciente, es mejor que lo del pasado. Claro. Y esto, pues siguiendo una lógica, por ejemplo, del campo de las ciencias, donde pues tenemos una mayor y mejor instrumentación, o también del campo de las ciencias
donde hoy día se tiene un conocimiento más profuso, más profundo, más extenso de la anatomía humana o de la reacción cerebral, o una serie de imágenes, de fotografías, de evidencias del cerebro humano que hasta hace pues unos cuantos meses no se tenía ese saber. O sea, pareciera que, repito, que tomado de la ciencia, pareciera que todo lo nuevo es más avanzado, es más evolucionado que lo viejo. En el campo artístico no siempre sucede así, Isidoro, porque hay piezas literarias, hay figuras de la poesía que son verdaderamente insuperables por su belleza. Y son insuperables porque, aunque dos poetas estuvieran hablando sobre el mismo fenómeno desde el mismo lugar y al mismo momento, en igualdad de circunstancias, eso no garantiza para nada que el producto de su pluma y de su inspiración sea igual a la de su compañero, como decía yo, en igualdad de circunstancias. Esto denota que gran parte del mundo del arte es total y completamente subjetiva. Y por ello, hoy día podemos hablar de una poesía más libre, descontracturada, que no necesariamente obedece a los cánones métricos que tuvimos en siglos anteriores. Y esto nos lleva entonces a entender por qué no necesariamente lo pasado, lo nuevo es mejor a lo pasado. ¿Sí? ¿Cómo superar, por ejemplo, los poemas de Octavio Paz? ¿O cómo reproducir esa belleza de Gustavo Adolfo Bécquer, de César Vallejo, de Federico García Lorca, de Antonio Machado, de Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, en fin? Como es difícil decir y entender si ha evolucionado o ha retrocedido, lo que sí indudablemente podemos decir es que ha cambiado. Ha cambiado. La poesía actual es diferente a la del pasado, y esto en gran medida deriva del propio conocimiento que tenemos de la realidad circundante. Hoy, por ejemplo, tenemos elementos no solamente metafóricos, sino de conocimiento en torno al comportamiento de ciertos fenómenos naturales. Hoy conocemos más del cerebro humano. Hoy conocemos más de la plasticidad cerebral. Pero por otra parte, la belleza del universo es exactamente la misma. Tan la misma que las palabras no nos alcanzan y tenemos que acudir a las imágenes literarias o las imágenes pictóricas para tratar de expresar a lo cual nos estamos refiriendo. Pero por otro lado, también, Isidoro, la tensión mundial que cada vez más se vive en torno a algunas situaciones apocalípticas como el calentamiento global, la escasez de agua, nos orilla a tratar de grabar en nuestros versos la realidad que se está observando, que se está anticipando. Entonces, todo esto hace que el poeta o el aspirante a poeta tenga elementos para replantear lo que está diciendo. Y también tiene que regresar al pasado para estudiar, para conocer, para entender, para abrevar de quienes le han anticipado, quienes han pasado antes por este camino, y poder
generar su propia voz en ese océano de múltiples, de millones de voces poéticas a lo largo del tiempo. Bien, yo entiendo entonces que la inteligencia artificial, por carecer de emoción, jamás superará a la poesía humana. Bueno, Isidoro, yo soy de las personas que tiene una opinión un tanto diferente del asunto. A ver, quienes somos poetas, escritores y así nos asumimos, frecuentemente en foros de diálogo como el Sexto Encuentro Internacional de Poesía, frecuentemente los escritores y los poetas se decantan del lado de decir que esto es real, que nunca una composición escrita por una inteligencia artificial será superior a lo que escriba un ser humano. Y yo difiero de esto que estoy diciendo, porque actualmente hay programas de inteligencia artificial que pueden crear poemas que han sido expuestos a consideración del público, de estudiantes de lingüística, de literatura, de filosofía, y las personas consideran que es tal la belleza que se trata de una composición humana, pero además no podemos perder de vista que si a la inteligencia artificial se le pide que desarrolle un poema echando mano de la poesía de grandes escritores y nos genere una pieza original, bueno, por supuesto que la combinación de múltiples elementos va a arrojar algo bello, algo hermoso. La diferencia está, mi querido Isidoro, en lo siguiente: la poesía como producto o la poesía como camino. La poesía como producto, ¿sí? La poesía como vista como producto cobra un interés solo a manera de contexto de quién fue el creador del poema, ¿sí? O sea, cuando se ve como un producto, es necesario entender quién creó el poema para poder tener mayores elementos de disfrute, goce y valoración de la poesía. Pero cuando se ve como camino, Isidoro, no tiene sentido la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ninguna inteligencia artificial va a poder transitar mi camino, ni el tuyo, no, claro, ni de Juan, ni de Pedro, ni de Chona. Y visto también la poesía como lector y como camino del lector, ¿sí? También ninguna inteligencia artificial podrá dar el camino del lector, aunque ese lector sea lector de poesía generada por inteligencia artificial. Por eso es necesario reflexionar sobre estas bases de carácter filosófico de la poesía, Isidoro. En estos niveles, en estos puntos, es en donde es insustituible el ser humano, porque no se trata de la creación por la creación de piezas literarias reflexivas, innovadoras y profundas. Se trata que al andar el arte, los diferentes caminos del arte, la humanidad sea otra. Seamos mejores seres humanos. Entremos a una comprensión global. Por eso es importante diferenciar la poesía como producto o como camino. Y en lo personal, me quedo con la óptica de que la poesía es un camino que solo cada quien la puede andar por sí mismo y que frecuentemente, cuando se vive a profundidad y con entereza, genera piezas bellas, revolucionarias para los lectores.
¿Qué te parece, mi querido Isidoro? Perfecto. De verdad me complació toda esta charla instructiva, ¿no? Y de pronto tan aclaratoria. Es importante, a veces, como decía un locutor acá radial, ver el otro lado de las cosas, que no es tan fácil, ¿no? Es que, Isidoro, ya hablaremos de esto, pero hemos creado una adicción a ver solo una cara de la moneda, ya sea la cara de la denuncia, del señalamiento de lo que no está bien, de lo que no está correcto, ¿sí? De denunciar, o la cara de solo alabar, solo ponderar los elementos positivos. Pero ni una ni otra conforman la otra cara de la moneda, que es el anuncio. Y el anuncio es el señalamiento de caminos para transitar y dejar de ser lo que somos. Ahí está, entonces, y de verdad te agradezco toda esta sabiduría, y nos estamos viendo como siempre el próximo sábado, Dios mediante. Así es, mi querido Isidoro, yo te felicito por ser un escaparate, un espacio aquí en esta estación de Radio FM, un espacio donde se señalan, se ponen frente a la audiencia caminos para transitar a estados superiores, dejando la pobreza, la debilidad y las cuestiones del temor y del miedo que nos empequeñecen. Y aquí se establecen rutas para transitar más allá de todo esto. Te agradezco mucho, mi querido Isidoro. Bella vida, Abel. Hasta la próxima. Gracias. Saludos. Ahí va el tango.